Rea condujo a Fleur a las calles de Birmingham desde una de las casas adosadas de la familia Black. Cuando supo que Fleur sabía lo del dragón, se relajó un poco. Eligió compartir algunas de las ideas que ella y Hermione habían ideado, aunque Fleur ya había formado su propio plan. El plan de Fleur era sencillo y probablemente funcionaría, pero ambas coincidieron en que tener planes de contingencia era importante. Fleur se había marcado un riguroso horario de entrenamiento que les dejaba poco tiempo para conocerse, pero había aceptado tomarse un descanso 2 días antes de la primera prueba. Rea se disculpó con Susan y Daphne por perderse sus duelos, ya que estaban empezando con los estudiantes de séptimo curso, con los 2 últimos duelos ocurriendo cada día antes de la primera prueba. Ambas chicas entendían por qué echaba de menos los duelos y le deseaban que lo pasara bien. La inspiración de Fleur hizo sonreír a Rea. Tendría que comprarle un regalo de agradecimiento a Hermione. Ella había sugerido llevar a Fleur al mercado de Navidad de Birmingham Frankfurt y parecía una gran idea. Aunque comenzó como una práctica alemana, se convirtió en una parte central de la escena invernal de Birmingham y, aunque ni Rea ni Fleur celebraban realmente la Navidad, podían apreciar la decoración, la comida y el ambiente. Las dos paseaban por los puestos y de vez en cuando compraban algún dulce, Rea riéndose de la indignación de Fleur por la cantidad de frituras. Claro, quizá fish and chips era una comida poco agradable para una heredera acostumbrada a una cocina bien preparada, pero los pasteles fritos eran demasiado buenos. A Fleur tampoco le gustaba la comida de Hogwarts y Rea no podía estar en desacuerdo, ya que las opciones intentaban acomodar demasiados paletos sin ofender a nadie. Así que todo salió soso. Rea logró conquistar a Fleur con un pastel frito de cereza de los puestos, aunque perdió a Fleur cuando fue directa a las crepes, lo que hizo reír a Rea. Ambos disfrutaron escuchando a los villancicos y bebiendo un poco de chocolate caliente, ya que Rea no quería meter a Fleur en problemas por confundir a un vendedor para el vino estrella. Su padre había eliminado muchas de las leyes de intolerancia, pero confundir a un no mágico con una bebida alcohólica era un área gris suficiente para preocuparla. Compraron algunas decoraciones navideñas hechas a mano que no desentonarían para Yule, aunque sí compró una decoración navideña adecuada para Hermione, ya que su propia familia seguía celebrando la Navidad en casa. Fleur se sonrojó cuando Rea le compró un colgante con un solo ala abierta, hecho de metal que Rea encantaba con un hechizo de calor. Las dos iban abrigadas, pero Rea sabía que a Fleur le desagradaba el frío. Ambos compraron unos caramelos de malvavisco cubiertos de chocolate para llevarlos y compartir con sus amigos. Rea ayudó a Fleur a pagar un peluche para su hermana, aunque Rea sonrió cuando Fleur dijo que a Gabrielle le horrorizaba que la trataran como a una niña pequeña. Rea compró discretamente un colgante similar al de Fleur para Gabrielle, esperando que le gustara la idea de compartir una joya con su hermana. Los dos miraron la noria y votaron no subirse a ella. Aunque a Fleur no le importaban las alturas, a Rea no le gustaban y se volvía claustrofóbica pasando tanto tiempo en una cabaña cerrada. Aunque el comentario de Fleur de que no sería tan malo si ya fueran pareja completa la hizo sonrojarse por completo. La idea le cruzó la mente y la hizo apoyarse en el hombro de Fleur durante su cita. Acababan de regresar a la chimenea de las tres escobas y se dirigían de nuevo a la entrada del castillo cuando Fleur se agarró a la mano de Rea. No habían compartido mucho contacto físico en el festival porque el mundo no mágico aún está intentando aceptar las relaciones entre pueblos del mismo género. En el mundo mágico, existe cierta resistencia a la idea, pero es más por parte de los jóvenes que se incorporan a la sociedad. Las familias más antiguas aún recuerdan los aquelarres de brujas, así como la existencia de pociones para adopciones de sangre e incluso embarazos asistidos mágicamente, haciendo que la existencia de parejas del mismo sexo no fuera un problema para asegurar un legado. La mano de Rea se calentó cuando la mano de Fleur finalmente la tocó, y Rea le apretó suavemente la espalda. Fleur abrazó el brazo de Rea, haciendo que su cuerpo se calentara aún más. Gracias por una cita tan maravillosa. Rea sonrió, gracias por ser tan maravillosa compañía. Fleur se detuvo y la miró a los ojos. Creo que es costumbre que una cita termine con un beso, ¿no? El corazón de Rea empezó a latir más rápido. Nunca me atrevería. Fleur sonrió, Rea, existe algo llamado ser demasiado maduro. Se acercó a Rea, mirando sus labios y sus ojos. Rea cerró los ojos y se inclinó, Rea. Ahí estás. La heredera negra podría decir que un toque de la locura negra quiso filtrarse ese día. Solo un poco. Rea y Fleur estaban sonrojadas y fulminando con la mirada a Daphne cuando llegó a ellas.
Daphne resopló por el esfuerzo de intentar encontrar a Rhea. Susan se ha hecho un daño grave y. ¿Por qué me estáis mirando fijamente? Fleur se inclinó y besó a Rhea en la mejilla. Nos vemos mañana, Macherie. El rubor de Rhea se volvió rojo mientras veía a Fleur alejarse hacia el carruaje de los Beauxbatons. Se giró hacia una Daphne algo avergonzada. Yo, interrumpí algo, ¿verdad? Rhea suspiró, sin comentarios, maldita sea. ¿Qué le pasó a Sue? Daphne explicó cómo Susan logró ganar su combate contra la séptima a la que se enfrentaba, pero fue golpeada por una maldición realmente fea. El estudiante de Beauxbatons ha sido suspendido por su directora y sería enviado de vuelta a casa. Susan, en cambio, tendría que pasar los próximos 2 días en la enfermería. A ella también parecía bastante molesta. Estuve a punto de arrancar la sonrisa de todos. Rhea se rió. Me lo imagino. Entonces, ¿por qué estoy aquí otra vez? Susan simplemente le sonrió. Bueno, técnicamente aún quedan al menos 2 duelos más mañana y luego los duelos de campeonato pasado mañana, así que nos preguntábamos si te gustaría ocupar mi lugar. Rhea sintió que su ojo se contraía. Voy a suponer que soy tu única elección y que vas a chantajearme para que lo haga por la victoria de Hogwarts. Susan se quedó avergonzada, no diría chantaje. Daphne intervino, yo lo haría. La Slytherin dio un paso atrás ante la mirada fulminante que recibió de la Ravenclaw y la Hufflepuff. Rhea quería decir que no. De verdad que sí. Pero sabía lo mucho que significaba esto para sus amigos y realmente no era culpa suya. Además, acababa de pasar un buen día con Fleur. Podía ser amable. Esta vez. Vale. Pero vosotros dos me estáis ayudando a planear mi próxima cita con Fleur. El resto de la tarde la pasó con sus amigas, interrogándola sobre la cita y consiguiendo que se sonrojara varias veces. ¿Por qué a sus amigas les gustaba verla sonrojarse? Espera, olvídalo. Rhea recuerda claramente haber hecho lo mismo con mamá y papá. La idea de que sus padres la interrogaran le hizo gemir. Iban a ser días muy largos. Llegó el momento de la primera prueba y Rhea estaba ayudando a Madame Pomfrey a montar el triaje médico al lado de la arena. Como sanadora principal de las escuelas participantes, Pomfrey tenía el distinguido papel de cuidar las heridas del campeón. No es que le gustara la idea. Pomfrey casi explotó cuando le dijeron que probablemente tendrían que lidiar con heridas causadas por el dragón, y Dumbledore recibió una buena dosis de la indignación del sanador. Él también se lo merecía. Rhea no pudo evitar sonreír. Al menos nadie había necesitado la atención prolongada de su profesora por la participación de Rhea en el torneo de duelo. Los 2 días que ha durado, los estudiantes de Hogwarts se habían molestado un poco cuando la anunciaron como sustituta de Susan, aunque estaban más preocupados por las represalias de su padre si hubieran hecho daño a Rhea. Se aseguró de que no fuera necesario. El primer duelo fue el más corto del torneo, con Rhea usando una mezcla muy avanzada de hechizos lanzados de forma precisa y casi simultánea. El hechizo de escudo de los alumnos de séptimo curso de Hogwarts se desplomó al instante y el chico de Gryffindor le siguió un segundo después. Moody parecía a la vez satisfecho con ella y enfadado con el estudiante. El segundo combate terminó casi igual de rápido, con Rhea usando un encantamiento de invocación para apartar las túnicas de los estudiantes del escudo que levantaron, seguido de un rápido aturdidor en el pecho. Moody no estaba nada contento, por decirlo menos. Las peleas contra los campeones de Durmstrang fueron un poco diferentes. Estaba claro que el estudiante de Durmstrang al que se enfrentó primero era un prodigio del duelo y probablemente estaría recorriendo los circuitos profesionales de duelo. Era rápido con sus hechizos, ágil con la parte superior del cuerpo y, a diferencia de los demás, se movía más de unos pocos metros. Rhea optó simplemente por igualar sus habilidades mientras él intentaba dominarla, lo que la hizo sonreír. Incluso Moody había dejado de intentar dominarla y este joven, aunque dotado, no era Moody. Decidió usar transformaciones contra el duelista, que favorecía mucho los encantamientos, y su elección fue efectiva. Sus golems de piedra y tierra eran demasiado resistentes al hechizo para caer ante el encantamiento y la lluvia de pájaros y gatos transfigurados dejaba al duelista maltrecho, con garras y cansado. No notó la piedra encantada que ella lanzó a sus piernas y que le golpeó con una explosión aturdidora, poniendo fin al duelo. Los jueces quedaron debidamente impresionados, McGonagall y Dumbledore sobre todos, ya que rara vez mostraba tanta habilidad en transformaciones. El duelo final se volvió personal desde el principio. Daphne había perdido su marcha ante la campeona de séptimo año de Durmstrang y había acabado en la enfermería.
Aunque los hechizos eran todos reglamentarios, el daño había sido severo. Rea se había enfriado. El cabrón al que se enfrentaba era un sádico. Podía ver rastros de magia violenta en su esencia y eso hacía que su sangre se sintiera como hielo. No iba a dejar que el dolor de su amiga fuera ignorado. En cuanto comenzó el combate, la predicción de Rea se confirmó, ya que su oponente usó encantamientos de perforación, corte y explosión sobrepotenciados, todo reglamentario pero devastador si superado. Rea decidió que la humillación sería lo mejor. El asombro tanto del público como de su oponente ante su estrategia fue satisfactorio mientras Rea combinaba la conjuración de losas de piedra mantenidas levitadas mientras saltaba de una losa a otra en el aire, las losas cayendo al suelo mientras esquivaba y saltaba por el aire de la plataforma de duelo. La sonrisa en la cara de su oponente cuando pensó que la había acorralado fue genial de ver, especialmente cuando su trampa se activó. Que ella hubiera dejado de levitar los bloques no significaba que hubieran cumplido su propósito. Las runas inscritas se activaron en cuanto Rea talló el último conjunto a sus propios pies, con el rostro y el cuerpo de su oponente chocando repentinamente con el suelo. Su oponente, debidamente inmovilizada al suelo por magia, fue desarmada y aturdida, con tanto la protección como sus hechizos siendo superados. El tipo acabó con la nariz rota y las costillas magulladas. Se merecía algo peor. ¿La guinda del pastel? Cuando los periodistas preguntaron qué la inspiró a usar ese método, mencionó que había vencido a Henry Potter con una trampa menos complicada. ¿Fue mezquino por su parte? Por supuesto. Tenía una razón para ello. Esa razón es la primera prueba que está teniendo lugar ahora mismo. Hermione finalmente le confesó que Henry decidió usar su escoba con un hechizo de invocación para vencer a su dragón, después de que Rea pasara más de media hora intentando calmar a su amigo. Rea tenía que reconocerlo al imbécil. Ella y Hermione se habían tomado la molestia de desarrollar planes con riesgos mínimos o nulos y él decide adaptar uno para que sea tan peligroso como acercarse a esa maldita cosa sin estar preparado. Hermione no se había ofendido cuando le llamó un fanfarrón arrogante. Ella misma había dicho cosas peores. Así que a Rea no le importaba si estaba siendo mezquina con él se lo merecía con creces, por volver loca a su amiga de preocupación. Desgraciadamente, ver el desastre de plan de Henry Potter tendría que esperar. Fleur iba primero contra un sueco de hocico corto. Rea tuvo que decirlo por la dragona de Fleur, era una maravilla. Las escamas azul plateado hacían que pareciera que pertenecía a lo alto de los glaciares en lugar de a una arena rocosa. Su velocidad no era un gran problema debido al conjunto bastante bárbaro de cadenas atadas al cuello, pero las llamas de esta raza de dragón tenían fama. La afinidad de fuego de Fleur no iba a ayudarla aquí. Rea rezó a Perséfone para que el plan de su novia funcionara como se esperaba. El disparo del cañón llamó su atención hacia la entrada de la arena y maldijo en griego. Los malditos organizadores del torneo no consideraron oportuno darle a Fleur equipo resistente al fuego, probablemente lo mismo para los otros campeones. Señora, por favor, prepare los ungüentos y vendas para quemaduras, los idiotas al mando prácticamente han garantizado su uso. Pomfrey miró a la joven que se movía suavemente por la arena y también maldijo, dirigiéndose directamente a la caja con los suministros necesarios. Los ojos de Rea permanecieron fijos en Fleur mientras comenzaba a lanzar el largo encantamiento ritual. Aunque las escamas de dragón eran resistentes a los hechizos, sus orejas no, así que Fleur ideó una estrategia para usar hechizos que inducen el sueño fortalecidos y sostenidos mediante canciones rituales. Rea pudo ver cómo el encantamiento funcionaba sobre la dragona mientras el hocico corto bostezaba y se acurrucaba sobre sus huevos. Eso supondría un pequeño problema. La raza de dragón sueco provenía de un ambiente frío, lo que significaba que dormían sobre sus huevos. Fleur no podría alcanzarlo si lo hiciera. Fleur se dio cuenta claramente y dejó de cantar, haciendo que la dragona negara con la cabeza y mirara a su alrededor. Fleur sabiamente lanzó un hechizo de desilusión sobre sí misma. Rea esperaba recordar también el hechizo de enmascaramiento de olor. La arena permaneció en silencio mientras la dragona miraba a su alrededor, su atención finalmente centrada en un grupo de vacas recién transfiguradas. La criatura fue directa hacia los animales convertidos en piedra cuando Rea notó que el huevo dorado era levantado por un par de manos invisibles, antes de que también se desilusionara. La arena estalló en vítores cuando Fleur reapareció de nuevo en la entrada, con el huevo dorado en las manos. Rea suspiró aliviada. Madame Pomfrey fue a escanear a Fleur cuando llegó a la tienda y, una vez que recibió un certificado de buena salud, Rea la abrazó. Fleur besó a Rea en la mejilla,
Tenías razón. Tener un segundo o tercer plan era una buena idea. Gracias, Macherie. Rea la abrazó con más fuerza. Estaba tan preocupado. Espero que la próxima prueba no sea tan estresante, o no podré soportarla. Las siguientes dos partes de la primera prueba siguieron poco después. La dragona de Krum era una bola de fuego china, mucho más ágil y difícil de inmovilizar o evitar. Aparentemente, Krum no dedicó mucho tiempo a prepararse para la prueba, ya que su elección de lanzar la mala suerte a la criatura mágica para dejarlo ciega fue terrible de ver. Rea rezó a Perséfone para que ayudara a la bola de fuego china después de que accidentalmente aplastara varios de sus huevos antes de que Krum saliera de la arena con bastantes quemaduras. Rea y Pomfrey trataron rápidamente sus heridas, que también incluían un tobillo torcido y una marca de garra. El uso de magia curativa más avanzada por parte de Rea sorprendió a Pomfrey mientras purgaba parte de la magia latente del dragón de las heridas. Krum tendría cicatrices, pero todas sanarían bien. Krum la miró sorprendido por el pronóstico, ¿no pensé que el fuego de dragón dejaría cicatrices? Rea sonrió ante el marcado acento y asintió, si se permite que la magia de trazas permanezca, entonces lo haría. Como es reciente, una variante de hechizo de un ritual de limpieza lo eliminaría, como hizo el mío. Víctor asintió, gracias. Mi prometido en casa lo agradecerá. Rea se rió, imagino que entonces la has vuelto loca, tanto con el Quidditch como con el torneo. Víctor sonrió con suficiencia, papá, ella nunca ve mis partidos, pero me quiere lo suficiente como para no pedirme que lo deje. Rea asintió, entonces tienes suerte. Rea oye aumentar el ruido de la multitud mientras se pone la última venda. Puedes moverte y observar al siguiente concursante, pero no hagas ningún ejercicio importante hasta que dejes los ungüentos. Tu piel te lo agradecerá más tarde. Rea se acomodó junto a Fleur, que rodeó la cintura de Rea con los brazos. Rea observó cómo terminaban de colocar un enorme colacuerno húngaro con sus huevos en la arena. Rea miró la cadena y tuvo un mal presentimiento, la cadena no la aguanta. Rea escribió una nota de papel, la copió y, tras animarlas, las envió a los profesores Moody y Flitwick. Henry entró como esperaba, todo presumido y confiado hasta que vio al colacuerno. Llamó a su encantamiento de invocación y lanzó una cortina de humo. El colacuerno no se mostró divertido y usó sus alas para disipar el humo. Tras esquivar por los pelos dos ráfagas de fuego, Henry logró saltar sobre su Firebolt. Intentó varias veces lanzarse y agarrar el huevo, solo para que la dragona lo apartara con una ráfaga de fuego o un movimiento de cola. Rea pudo ver cómo el colacuerno se enfadaba más a medida que su presa volaba fuera de su alcance. Flitwick entró en la carpa y se acercó al grupo que observaba el evento. Lo hablamos con los organizadores, si el dragón se escapa, no podemos impedirlo hasta que el señor Potter coja el huevo. Miró a su alumna divertido mientras ella maldecía en lengua duende. Los temores de Rea se hicieron realidad cuando el colacuerno rompió su cadena, liberándose y alzando el vuelo tras un asustado Henry. Rea sintió activarse las protecciones, la mayoría destinadas a ocultar la presencia del público. Por favor, dime que los manejadores tienen una forma de mantener al dragón en el suelo. Flitwick negó con la cabeza, escobas para perseguirla y todos los aturdidores que puedan conseguir. Rea le miró, ¿crees que mi protección de gravedad ayudaría? Él la miró y sonrió. Puede que sí. ¿Puedes conseguir que cubra la arena? Miró a su alrededor. Apenas. Quizá deberías avisar a los encargados, sin atarlo a la piedra de protección del colegio ni a las líneas ley, probablemente pueda mantenerla bajo 1 minuto o 2, no mucho más. Él asintió, recuerda, Henry debe coger el huevo primero. Eso termina la tarea. Flitwick se apresuró a alcanzar a los encargados mientras Rea empezaba a conjurar sus puntos de anclaje, duplicando la cantidad habitual, mientras creaba una laguna para los huevos y los humanos. Rea no iba a aumentar la ira de la dragona hiriendo a sus crías. Henry apareció poco después sobre la arena, con la ropa gravemente quemada y la escoba que parecía a punto de desmoronarse, el colacuerno volando justo detrás de él. Se lanza a la arena y va a por el huevo, pero la escoba falla al llegar. Rea observa a Henry recoger el huevo mientras la dragona desciende detrás de él. Espera a que Henry se cubra tras una roca mientras la dragona lanza una ráfaga de fuego antes de activar la protección. El colacuerno húngaro se estrella contra el suelo de la arena, su cuerpo luchando por levantarse. Rea observa cómo Henry lucha por salir de la arena mientras su magia se esfuerza por mantener la protección, la fuerza del dragón luchando contra su voluntad y magia. La diosa era la dragona de mal humor. Siente cómo su cuerpo se vuelve pesado, un hilo de sangre cae de su nariz.
Finalmente, los manejadores entran y, tras una lluvia de aturdidores, el colacuerno húngaro queda aturdido a salvo. Rhea baja la protección y cae de rodillas, respirando profunda y entrecortada. Pomfrey se acerca a su lado y la examina. Señorita Delacour, necesito que se quede con la señorita Black aquí, tiene un agotamiento mágico severo que afecta su estado físico. Tengo una poción para que beba. Por favor, dadlo en pequeñas dosis, una vez cada 15 minutos. Necesito atender al señor Potter cuando llegue. Fleur asintió y tomó los 2 frascos en su mano. Rhea se sonrojó mientras Fleur le sujetaba la boca con los dedos antes de obligarla a beber la primera dosis. Rhea finalmente apoyó la cabeza en el hombro de Fleur, su aroma hizo que su cuerpo se calentara. Por supuesto, la tienda de triaje se llenó de actividad cuando Henry Potter entró, con su familia justo detrás. Pomfrey se vio obligado a pelar trozos de tela de sus quemaduras, aplicando suavemente las vendas cubiertas de pomada. El señor Potter tendrá que permanecer en la enfermería o en San Mungo más de una semana, quizás 2. Dependiendo de cuánta magia residual del dragón haya en las quemaduras, tendrá que pasar por un ritual de limpieza pronto, antes de que el daño de la cicatriz sea permanente. James miró a su hijo herido. ¿No hay forma de hacerlo sin un ritual? Pomfrey suspiró y miró a su alumno encorvado. Hay una variante de hechizo, pero no estoy segura de si puede limpiar tanto residuo y yo misma no tengo suficiente práctica para probarlo. El único que conozco capaz de hacerlo actualmente está lidiando con un agotamiento mágico severo y no está en condiciones de intentarlo. James quería negarse, ya que odiaba los rituales por principio, pero no quería que su hijo sufriera. ¿No hay otros capaces de hacer el hechizo? Pomfrey iba a responder cuando Fleur ayudó a una exhausta Rhea junto a la camilla de Henry. Señorita Black, he dicho que nada de magia. Rhea gimió mientras usaba un hechizo diagnóstico. ¿Ves? El hechizo diagnóstico cumplió su función incluso cuando Rhea sintió que su cuerpo se volvía un poco más pesado. Respiró hondo. El hechizo no arreglará esto, ni siquiera con él, el mejor lanzador de conjuros posible. El ritual es tu mejor opción, pero el residuo empieza a filtrarse. Necesita el ritual o yo. Vas a ver cosas mucho peores, tejido cicatricial. Así que toma tu decisión. Pomfrey estaba orgullosa de su alumna, aunque deseara que la chica no hubiera usado un hechizo. Señorita Delacour, colóquela en la camilla trasera, necesito contactar con sus padres por su estado actual. Señor Potter, ha oído el pronóstico de mi asistente y el mío. Tu hijo necesita el ritual y lo necesita hoy. De todas formas, lo trasladaré a San Mungo y haré mis recomendaciones. Tendrás la última palabra en ese momento. La tienda pronto se quedaría en silencio cuando los Potter se marcharan. Fleur se quedó al lado de Rhea hasta que llegaron sus padres. Su presencia y la llegada de Nyx la ayudaron a recuperar su magia antes y logró salir del triaje por sí misma. Pasaría los siguientes días en Grimmauld Place, dejando que la magia ambiental la llenara de nuevo hasta sentirse como nueva. Rhea abrazó a su madre por detrás. Buenos días, mamá. Sabrina sonrió y se giró, abrazando a su hija con fuerza. Buenos días, Rhea. ¿Te encuentras mejor? Asintió apoyada en el hombro de su madre. Sabrina sonrió. Bien. Tu desayuno está listo. Tenemos tortitas de arándanos y zumo de naranja. No lo comas demasiado rápido. Sabrina observó cómo su hija se sentaba y se ponía a comer. Realmente echaba de menos momentos como este desde que Rhea fue a Hogwarts. Podía notar que su hija prosperaba allí, pero eso no hacía que no la echara de menos tanto como le gustaría. Sirius entró, besó a su hija en la cabeza y se sentó a su lado, mientras Sabrina llevaba sus propios platos a la mesa. Sirius miró a su hija y sonrió. Entonces, ¿qué tal las cosas con Fleur? Rhea se sonrojó. Bien, creo. Ya he hecho nada. Sirius se alegró en parte, pero sabía que eso significaba que ella aún estaba lejos de curarse. ¿La has invitado ya al baile de Navidad? Rhea le miró confundida. No creo que la casa de los Malfoy sea un buen lugar para llevarla a una segunda o tercera cita. Intento no asustarla y Narcisa da miedo cuando mira a las chicas tras su hijo. Solo puedo imaginar cómo sería conmigo. Sirius se rió. Oh, estoy de acuerdo, me refería al baile de Navidad en el colegio. Rhea parpadeó. Espera, ¿va a haber un baile de Navidad en el colegio? ¿Cuándo lo anunciaron? Sirius le mostró el papel de hoy. Aunque el evento estaba planeado como parte de los torneos, se anunció oficialmente ayer a los estudiantes. Rhea se dio un golpe en la cabeza contra la mesa. Sirius miró a su esposa divertida. ¿He dicho algo mal?
Sabrina se rió, no, solo estoy segura de que nuestra hija acaba de recordar lo que se espera que lleve puesto. El medio gruñido, medio gemido que salió de ella fue confirmación suficiente. También significa que tengo que consultarlo con Fleur. Si vamos juntos, tenemos que ir a juego, aunque me niego a llevar vestido. Sirius se rió ante la vehemencia de su tono. Rhea pasó las siguientes horas en su habitación con su madre revisando la ropa formal que llevaba, para al menos tener una idea de qué podría combinar con la de Fleur cuando lo discutieran. Su madre también le hizo mirar unas selecciones de ropa interior bastante reveladoras. Nunca llevó ese tipo, pero sentía que quizá valdría la pena esta vez. Así que recibió un voto de silencio de su madre, ya que su padre no podía saber que ahora era dueña de ella. De verdad esperaba que él no supiera que mamá se los había comprado. Ya es bastante embarazoso oírle burlarse de ella por tener una vela como novia. Rhea encontró a Fleur en el gran comedor, literalmente asistiendo a una fila de pretendientes que la invitaban al baile. Tu novia sí que es popular. Rhea abrazó a Susan antes de darle un golpe juguetón en el hombro. ¿Cómo te encuentras? Susan sonrió, mucho mejor. Llevo un día fuera, viendo a los chicos hacer el ridículo. Rhea tarareó mientras seguía a Susan hasta la mesa de Hufflepuff y se sentaba. ¿Alguien te ha llamado la atención? Susan se sonrojó y miró a Sally. Rhea alzó una ceja. ¿Cuándo ha pasado esto? Sally se sonrojó, antes de que Sue saliera de la enfermería. Y no quería hacerlo en medio de una multitud. Rhea comió un bocado de su tostada. Espero una invitación a la boda. El balbuceo de sus amigos la hizo reír, calmando los nervios en su estómago. El propio intento de Ronald Weasley de invitar a Fleur merecía una risa. Realmente se equivocó con las palabras. Rhea permitió que su magia sintiera la habitación y notó el atractivo de Fleur. No era tan fuerte como cuando practicaban, pero seguía presente. Rhea comprobó su propia oclumancia y los encontró intactos. Miró a Fleur y se preguntó cuándo empezó a olvidar haber notado el atractivo. Fleur solía mantenerlo bien envuelto para ella, pero ahora estaba más relajada. Sintiendo atrevida, Rhea esperó a que los últimos pretendientes se marcharan antes de acercarse a Fleur. El atractivo se hizo más evidente a medida que se acercaba, pero Rhea se negó a dejar que la dominara. La sorpresa de Fleur en su rostro cuando su compañera le dijo que se diera la vuelta fue genial. Querida Fleur, me harías el honor y el privilegio de ser tu acompañante en el baile de Navidad. Rhea casi tuvo que morderse la lengua cuando la atracción de Fleur estalló, pero mantuvo la vista en Fleur mientras le sostenía la flor plateada que Rhea había ido a comprar a la floristería de Hogsmeade. Quería hacerlo bien. Observó cómo Fleur cogía la flor plateada y la olía, suspirando feliz. «Oui, puedes acompañarme al baile de Navidad, ma chérie». Rhea besó la mano de Fleur y se alejó, intentando no rechinar los dientes hasta convertirlos en polvo. Finalmente llegó al carruaje de Beauxbatons y a la oficina del sanador Smith, antes de desplomarse. Esperaba no haber estado inconsciente mucho tiempo cuando la sanadora la despertó. «Hola de nuevo, señorita Black, ¿quiere contarme qué la hizo desmayarse tan pronto después de su regreso? Tus diagnósticos están bien». Rhea sonrió al recordarlo. «Invité a Fleur al baile de Navidad. Estoy bastante seguro de que tomé una dosis más fuerte de lo normal de la Yure». Smith volvió a hacer su diagnóstico y asintió. «Eso sí lo hiciste. De hecho, me sorprende que no te hayas desmayado en el acto». Rhea suspira mientras se incorpora en la camilla médica. «Yo, quería tu opinión sobre algo. Mi madre y yo hablamos y sugerimos que quizás sería mejor si Fleur y yo se hacen íntimos antes del baile de Navidad. Le preocupa el estado emocional elevado y la intimidad del momento prevalecerá sobre cualquier control que tengamos. No quiero acabar en la enfermería porque su control se desvanezca a medida que mis defensas de oclumancia se debilitan». El sanador Smith lo piensa y asiente, por mucho que yo diría que lo mejor es que la noche del baile de Navidad sea tu noche para ello, las preocupaciones de tu madre son válidas. Se gira hacia la puerta entreabierta. ¿Usted también está de acuerdo, señorita Delacour? El de Fleur fue seguido rápidamente por el gemido avergonzado de Rhea. La respiración de Rhea era más regular mientras miraba el techo del carruaje de Beauxbatons. Fleur había tomado su sugerencia muy a pecho y las dos habían llegado a ser íntimas varias veces ya. Los dos primeros intentos habían sido desastres parciales, ya que las emociones intensas y los recuerdos de Rhea se instalaron rápidamente, arruinando el momento en muy poco tiempo. Se alegraba de que tuvieran la precaución de hacerlo bajo la supervisión de Smith, aunque solo observaba mediante un diagnóstico constante adjunto a Rhea.
Rhea también se había callado esas 2 veces. Le avergonzaba añadir más dolor a su novia. Fleur había sido absolutamente maravillosa. Se negaba a desanimarse y siempre se aseguraba de que Rhea se sintiera segura y querida. La tercera vez fue de nuevo en la enfermería, pero esta vez los ataques de pánico no despertaron ningún recuerdo. Esa noche siguieron adelante, hasta que Rhea perdió el conocimiento. Eso nunca había pasado antes. Según Smith, su desmayo era algo bueno. Los sentimientos previos parecen confirmarlo. Estuvo cerca de otro desmayo hace un rato, pero no lo hizo. La experiencia había sido mucho mejor, y no solo porque lo hicieron en la cama de Fleur, por muy cómoda que fuera. Sintió a Fleur girarse de lado y apoyar la cabeza en el pecho de Rhea. Rhea recorrió suavemente la espalda de la vela. Al día siguiente de la tercera vez, Fleur le había dado otro golpe con el ayure y Rhea estaba realmente delirando. Los desencadenantes de memoria no habían desaparecido del todo, algunos aún persistían, pero no se desplomó ni gritó. Sin embargo, tuvo que contenerse para no saltar sobre Fleur en ese mismo momento. Según Fleur, eso era en realidad lo que debía pasar cuando te golpeaban con una dosis concentrada de ayure. Rhea estaba tan feliz que sus amigos pensaron que le había alcanzado un hechizo de animación. Podría haberlo sido. Rhea y Fleur siguen consultando con el sanador Smith cada día, poniendo a prueba la estabilidad mental de Rhea y cada día sus recuerdos se sienten más suaves, más ligeros. Esperaba que, una vez que los episodios terminaran por completo, se hubieran ido. Despertarse con el cuerpo cubierto de sudor frío no fue nada agradable, aunque el sudor que hizo con Fleur fue mucho más agradable de lo esperado. La ducha compartida justo después fue una experiencia agradable. Su madre estaba tan feliz por ella que la llevó de compras. No solo consiguieron un conjunto que combinaba con el vestido de Fleur, sino que la llevó a otras compras más íntimas. Su madre le confesó que, aunque amaba profundamente a su padre, ella misma había encontrado atractivas a las mujeres, así que en su juventud ella también exploró ese tipo de relación. Así que ahora Rhea tenía un montón de cosas que la hacían sonrojarse solo de pensarlo y historias sobre su madre que nunca quiso conocer. Acabó pasando unas horas como búho con Nix volando en el aire frío de la noche para refrescarse. La desventaja de cambiar de forma había sido la lucha casi constante con sus instintos por encontrar un lugar para un nido. Nix no paraba de chillar de risa desde el momento en que Rhea volvió a cambiar tras el vuelo. Maldito presagio de muerte. Rhea encontró que el baile de Navidad era una noche extrañamente agradable. Había ido a acompañar a Fleur fuera del carruaje con su atuendo formal elegido, una chaqueta negra y pantalones a juego, un corsé plateado y corbata a juego con el precioso vestido plateado y el abrigo blanco de Fleur. Su cuerpo se había calentado solo con mirar a su novia. Los ojos de Fleur recorrieron su cuerpo de arriba a abajo, su rostro se iluminó en una sonrisa. «Estás preciosa, Macherie». El rubor de Rhea se sentía más intenso en el frío aire nocturno. «Tú también, Fleur». Rhea levantó la mano de Fleur y la besó. «El baile espera». Ambos charlaron un poco mientras avanzaban por el castillo y por los pasillos hasta llegar a la entrada del gran comedor. Como Fleur era campeona de los 3 magos, Rhea esperó con ella fuera de las puertas principales mientras todos los demás entraban. Víctor Krum había conseguido invitar a su prometida búlgara a acompañarle, quien se acercó a Rhea y le agradeció por curar a su hombre. Hermione, sin embargo, fue una gran sorpresa mientras acompañaba a Henry Potter. Su vestido verde combinaba bien con su piel y su cabello, normalmente indómito, estaba perfectamente peinado. Rhea se sorprendió al sentir cómo su cuerpo se calentaba al verla. Ahora sabía que había tenido destellos de atracción por sus amigos desde que tenía memoria, y antes había encontrado a Hermione adorable, pero nunca hasta el punto de pensarlo realmente. Usó su oclumancia para enterrar esos pensamientos por ahora. Esta noche era su noche y la de Fleur, y ella recibiría toda su atención. Los campeones y sus acompañantes finalmente entraron en el gran comedor, ampliamente modificado y decorado para la noche. Rhea se mordió la mejilla cuando se sentaron en la mesa principal, cerca tanto de Henry como de Dumbledore. El recordatorio de que Lord y Lady Potter estarían presentes pero no su familia había enfriado su buen ánimo. El resto de la noche puede decir que la pasó bien con Fleur bailando a su lado. Cuando le presentaron la costumbre de los Malfoy de organizar bailes, Narcisa consideró oportuno que aprendiera a bailar con Draco. Aunque Narcisa se había sentido molesta por la negativa de Rhea a llevar vestido, las clases habían ido bastante bien. Rhea nunca sería la mejor bailarina de la sala, pero tampoco era una vergüenza esperando a ocurrir, así que lo tomó como una victoria.
Se alegró de ver a Susan y Sally juntas en el baile, pasándolo en grande, mientras Daphne llegaba al baile con Draco. Se sorprendió al ver a Luna allí con Theo, aunque él admitió que solo eran amigos y a Luna le pareció bien. La noche acabó cayendo en un caos de sonidos y gritos adolescentes mientras la banda cambiaba de música más clásica a los favoritos de las Weird Sisters. Dora iba a ponerse bastante celosa cuando se enterara de lo de esta noche, especialmente cuando se enterara de que Rhea y Fleur se habían ido poco después de que empezara la banda. A ninguno de los dos le gustaba la música. Rhea llevó a Fleur de vuelta al carruaje y ambas entraron en la habitación de Fleur. Los ojos azules de Fleur miraron a los Cian de Rhea y ella procedió a trazar los labios de Rhea con las manos. Ambos habían prometido compartir su primer beso esa noche, cuando pudieran sentirse preparados. Rhea sorprendió a Fleur abrazando su cuerpo contra el suyo. Ambos cerraron los ojos y juntaron sus labios. La noche se prolongó hasta altas horas de la mañana para la joven pareja, impulsada por la pasión y el deseo de más. Rhea se sentía extraña por lo cálido que se sentía su cuerpo, pero era un calor agradable, incluso cubierto de sudor. Ambos se despertaban temprano y se abrazaban fuerte, compartiendo el resplandor de una mañana de Yule en la que se entregaban a sus impulsos una última vez. Rhea estaría encantada de decir que había sido una noche maravillosa. Tampoco se olvidaba de silenciar bien la habitación, ni por la noche ni por la mañana. Rita se sentó en su escritorio en su casa. El torneo de los tres magos se había convertido en una fuente de información. El desastre al final de la primera prueba había sido utilizado eficazmente por las facciones neutral y oscura para abrir una mayor supervisión de todos los departamentos del ministerio y sus medidas de seguridad. Esto se agravó con la conclusión de la investigación sobre el encarcelamiento de Bellatrix Black. 10 guardias de Azkaban, tanto antiguos como activos, fueron acusados de herir, abusar sexualmente y violar a Bellatrix mientras era prisionera. Varios más han sido acusados de no denunciar los crímenes, aceptar sobornos y ocultar y destruir pruebas. La postura de la facción de la luz sobre mantener la fe en el ministerio como institución le salió gravemente mal. Fudge se alineó rápidamente con los tiempos cambiantes y apoyó los cambios, incluso cuando miembros de su propio equipo los denunciaban. Los golpes continuaron mientras se revisaban las leyes sobre la prohibición de practicar ciertas magias. La medida sorprendió a la luz, ya que técnicamente no podían oponerse, ya que no se había propuesto ni hecho ningún cambio oficial en las leyes establecidas. El Wisengamot había solicitado oficialmente al Departamento de Misterios que contactara con sus homólogos en la IGU y comenzara una revisión de las magias censuradas, prohibidas o negras tanto dentro de Gran Bretaña como fuera de sus fronteras, y determinara el impacto que las prohibiciones han tenido en la prevención del abuso de dichas magias, dificultando la implementación beneficiosa de dichas magias y determinando si las prohibiciones se formaron por prejuicio, propaganda o simplemente miedo sin justificación adecuada. Entre la lista de magias que se estaban revisando se encontraban las magias elementales, que en su día fueron muy valoradas, las muy controvertidas magias de sangre y la hasta entonces no discutida magia de la muerte, conocida coloquialmente como nigromancia. La luz se había vuelto loco, pero ni siquiera Dumbledore podía hacer nada para impedir la revisión, especialmente cuando se producían revisiones similares en otras partes de la IGU. Rita sabía que algo estaba pasando, pero no había forma de adivinar qué estaba llevando a un cambio de política a tan gran escala. Los neutrales, aunque permanecían como tales, habían logrado avances enormes con la oscuridad, tanto que la luz acusaba a los neutrales de haber sido secuestrados. La respuesta oficial fue que la facción neutral estaba tomando medidas para restaurar un equilibrio adecuado de poder entre las facciones de la luz y la oscuridad, con la oscuridad aparentemente beneficiándose ahora debido a la cantidad de legislaciones orientadas a la luz aprobadas desde la caída de Grindelwald. Rita no podía refutar eso, ya que los archivos estaban ahí para que todos los leyeran. Decidiendo evitar el lío que fue el Wisengamot recientemente, se centró en noticias y cotilleos más interesantes. Ser un animago insecto tenía sus ventajas. Había conseguido colarse en el baile de Navidad y escuchar tantos cotilleos. Claro, la mayoría era inofensiva y sin consecuencias, pero algo seguía siendo valioso. La heredera Black, siendo una bruja de brujas, sin duda rompería algunos corazones, pero madre mía, la chica vestía muy bien. Sin mencionar su cita para el baile de Navidad. Witchweekly iba a disfrutar en grande con esa jugosa historia y solo las imágenes llamarían la atención. Los gustos de la propia heredera Bones también serían objeto de mucho debate.
Pero seguir a las encantadoras jóvenes había dado lugar al cotilleo más interesante que nunca esperó encontrar. Siguió a la heredera Bones mientras se sentaba con la señorita Granger, la cita del heredero Potter, y los escuchaba charlar sobre la noche. Estaba a punto de irse cuando la señorita Granger hizo la pregunta más peculiar. ¿Tu tía ha descubierto algo sobre Harry Potter? La heredera de los huesos miró a su alrededor, como buscando a alguien que escuchaba. Sí, y es un desastre. Por lo que pudo ver, el obituario era una mentira. Al menos, llevaba 7 años así. Entre Halloween del 81 y el 88, Harry pasó de declarada muerta, a ser desheredada mágicamente, y hasta ser registrada como muerta. Excepto en todos los casos de muerte, no hay cuerpo, ni autopsia ni expedientes correspondientes en San Mungo. Ninguna. Lo más raro fue cuando la tía fue a Gringotts. Los duendes también rastrean las muertes de los Wixen. Excepto cuando pidió ver los archivos sobre Harry Potter, o Evans desde la desheredación, se negaron. Ella miró los tratados que mencionaban por qué motivos podían negarse y el único que aplicaba era si la persona no estaba muerta y no estaba acusada de un delito. La chica Granger miró a la heredera Bones con la misma expresión de asombro que Rita habría puesto si no fuera un bicho en ese momento. Espera, ¿estás diciendo que la hermana gemela de Henry, declarada muerta 2 veces, sigue viva? Rita escuchó para captar más información, pero no se dijo nada más esa noche. Iba a vigilar a las chicas mientras estuvieran en Hogwarts, por si alguna vez soltaban algo igual de valioso. Rita, por supuesto, no tomó la información al pie de la letra. Al menos no en un caso como este. Así que buscó y encontró lo que mencionó la heredera Bones. Un certificado de nacimiento en San Mungo, un obituario 4 días después del supuesto suceso que causó la muerte, sin otra mención. Aún no había consultado los archivos del ministerio, pero supuso que vería lo que decía la heredera Bones. Aunque le encantaba husmear y escuchar a escondidas, Rita Skeeter seguía siendo reportera. Había hecho el trabajo de campo antes de convertirse en animaga y sentía que aún podía hacerlo. Si el gemelo del niño que vivió había desaparecido de la Gran Bretaña mágica, normalmente significaba adopción de sangre o desaparecer en el mundo no mágico. Aunque la adopción por sangre seguía siendo una opción, el desheredamiento sugeriría que la familia la había abandonado, normalmente por ser una skip. Aunque dar a luz a un skip no es nada nuevo para las familias de la Gran Bretaña mágica, algunas aún deciden desheredar a sus hijos, por si acaso podrían tener hijos mágicos propios y disputar la línea de sucesión. Un gemelo sería un punto perfecto para disputar la sucesión más adelante. Así que, por ahora, Rita centraría su atención en el mundo no mágico, al menos hasta que tuviera acceso a los archivos del ministerio para verificar todo lo que había oído. Iluminar el sucio secreto de los Potter debería echar aún más leña al fuego en el Wisengamot y quizá le granjearía algo de buena voluntad entre las facciones neutral y oscura. Ahora solo le quedaba encontrar la pista de una tal señorita Harry Potter, o más probablemente a Jerry Evans, y ver a dónde la llevaba.